Pues bien, es un privilegio poder saludarles, estar con ustedes en esta tarde. A mí me corresponde el siguiente tema. Creo que me anticipé porque no le di el lugar al pastor Mazariegos para que me presentara. Entonces tengo que presentarme a mí mismo, perdón. Mi nombre es José Manuel Páez, de Living Waters, Colombia, y es una bendición y un privilegio presentar este tema. Es un tema quizás un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a enseñar en Living Waters sobre evangelismo, pero definitivamente es un súper tema. Es un súper tema que tiene que ver con la Trinidad. Creo que fui privilegiado al ser elegido para dar esta temática, porque realmente es algo que personalmente a mí me ha impactado mucho, a mí me ha tocado. Quisiera contarles algo de mi propia historia. Cuando tenía como unos 14 años más o menos, yo ya llevaba varios años de participar en la iglesia, de ser cristiano, y a mi puerta llegaron unas personas, unos predicadores de puerta en puerta. Quizás ustedes por la imagen que estoy mostrando ya se empiezan a dar cuenta de quién me estoy refiriendo, pero en ese momento yo nunca me había cuestionado sobre temas de la doctrina de la Trinidad, la daba por hecha. Pero estas personas empezaron con argumentos, mostrándome con su traducción de la Biblia ciertos pasajes, y yo pues por amabilidad quizás en ese momento los escuchaba, pero me empezaron a confundir. Y eso me llevó a que esto fuera un asunto personal en el que yo tuve que empezar a investigar, tuve que empezar a entrar a la palabra, empezar aún cuando estudié la historia de la iglesia, empecé a ver mucha luz sobre esto. Y realmente ha sido algo central para mi vida cristiana, para la historia de mi vida, mi forma aún de leer la Biblia y de entender las falsas doctrinas. ¿Por qué importa este tema de la Trinidad? Quizás algunos pensamos que es algo complejo, que es algo incomprensible, que es algo hasta contradictorio o que es irrelevante, y no le damos esa importancia que tiene. Y quiero que pensemos en algo. El mensaje del Evangelio no es solo un mensaje de cómo ir al cielo, sino se trata de traernos al conocimiento del Dios verdadero. Y tú no puedes conocer a Dios ni disfrutarás la vida eterna si no conoces a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quizás algunos pueden pensar que esto no tiene que ver con nuestra vida cristiana, pero tiene mucho que ver. Toda oración cristiana legítima es completamente trinitaria. Piensen en esto. Cuando oramos, ¿saben qué decimos? Padre nuestro. Todo el significado que hay en esa frase de oración. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, mientras el Espíritu Santo nos habilita para hacer eso, y así es cuando realmente podemos saber y experimentar lo que es ser un cristiano en toda la plenitud de conocer al Dios verdadero. Así que este tema es importante porque está entretejido en toda la fe cristiana, está entretejido en el Evangelio y tiene que ver con Dios. Y por eso es que es de vital y primera prioridad. Quisiera citar a A.W. Tozer. Él dice: lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros mismos. Ahora empecemos por definir la Trinidad. Y estoy tomando como base, mucho de lo que ustedes van a escuchar en esta enseñanza está tomado como base de la Escuela de Evangelismo Bíblico. Es una escuela que está próximamente a estar en español. Es un entrenamiento de 110 lecciones de evangelismo y de apologética. Hagan de cuenta que es todo lo que Living Waters tiene para enseñar condensado en esas 101 lecciones. Y la lección número 50 es la lección sobre la Trinidad. Es impresionante y les animo a estar expectantes para cuando la Escuela de Evangelismo Bíblico esté disponible completamente. Ahora quiero que pensemos en algo, y es que la palabra Trinidad como tal, si usted la busca en la Biblia, no la va a encontrar en la Biblia. Sin embargo, estos elementos de la doctrina de la Trinidad son tomados de la palabra de Dios. O sea, es una doctrina que viene de la palabra de Dios, y no es que la iglesia se la inventó. La iglesia no se inventó la doctrina de la Trinidad. La iglesia la describió, la reconoció, así como por ejemplo un científico hace una serie de experimentos y ve fenómenos físicos de caídas de objetos y todo esto, y puede describir ciertas leyes de la naturaleza, pero él no se las está inventando ni las está creando, simplemente las está reconociendo y describiendo esa realidad. Así que la doctrina de la Trinidad establece lo siguiente: que hay un solo Dios
quien existe eternamente y consiste de tres personas distintas en unicidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De eso se trata toda esta charla de 40 y tantos minutos, así que vamos a desarrollar muy bien esta idea. Y lo primero que quiero que podamos ver es que la doctrina en sí no tiene ninguna contradicción lógica. Esto es importante porque no es una cosa que sea contraria a la lógica. Miren lo que estamos diciendo, que Dios es uno en esencia y que es tres en personas. Es decir, no hay contradicción lógica porque Dios es uno en A, es decir, en esencia, y es tres en B, en personas. ¿Qué sería una contradicción lógica, por ejemplo? Sería decir que Dios es uno en esencia, o sea, uno en A, y tres en esencia, o sea, no A. Eso es una contradicción lógica y eso no enseña la doctrina de la Trinidad. O, de hecho, una contradicción sería decir tres en personas, pero uno en personas. Eso no enseña la doctrina de la Trinidad. Así que empecemos a ver cómo esta enseñanza bíblica es tan rica y es tan lógica. Claro que no es simple, pero es verdadera y tiene lógica. Tampoco estamos diciendo que es tres dioses y un Dios. No, no estamos diciendo eso. Son tres personas, pero uno en esencia. Y quisiera citar a R.C. Sproul. Él es un apologista y de hecho un maestro muy destacado. En su libro Cómo defender su fe, él dice que la doctrina de la Trinidad, realmente lo que tenemos ahí no es una violación de las leyes de la lógica o la ley de la no contradicción, sino que es una paradoja. Y lingüísticamente el vocablo paradoja procede del griego para, es decir, lo que está al lado de algo, como cuando uno habla de algo que es paralelo, ¿cierto? Y doqueo, que es parecer, una paradoja. Es decir, el término paradoja simplemente describe una declaración que, aunque verdadera, tiene una apariencia de contradicción. Entonces, la doctrina de la Trinidad realmente tiene se puede describir como una paradoja. Listos, ahora vamos a entrar a desgranar esta doctrina en tres elementos básicos que vienen de la palabra de Dios y que conforman la doctrina de la Trinidad. El primero es que hay un solo Dios. El segundo es que ese Dios es tres personas diferentes. Y lo tercero es que cada una de esas personas es completamente y plenamente Dios. Ahora vamos a desarrollar esos tres puntos, así que ponga muchísima atención y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para que si ella misma nos permita ver estas tres cosas. Hay un solo Dios. Y cuando uno piensa en esta primera idea, los judíos, el pueblo de Israel, era un pueblo que en esencia es monoteísta. O sea, desde el Antiguo Testamento está claramente dicho que no hay varios dioses, solamente hay un Dios. Mira lo que dice Isaías 45, 5 al 6. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Ahí está diciendo el Señor eso. Y al final vuelve y dice, yo soy el Señor y no hay otro. La Biblia no podría ser más explícita acerca de que realmente hay un solo Dios. Y eso se declara decenas de veces en toda la Escritura. No solamente en el Antiguo Testamento, sino el mismo Señor Jesús, cuando se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, él cita el Shema, que está en Deuteronomio 6:4, y dice, oye Israel, el Señor, y ahí yo escribí Señor en mayúscula porque la traducción, cuando aparece la palabra Yahweh, o sea, el nombre personal de Dios o Jehová, esos 4 letras que describen su nombre personal, los traduce como mayúsculas. Es decir, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está en la raíz misma de la fe judía, que obviamente heredó la iglesia. El primero de los mandamientos y el segundo de los mandamientos, como nos hablaba ahorita Juan Manuel, tiene que ver con la idea de que solamente hay un Dios. El primero de los pecados es la idolatría, es decir, si el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no hay otro, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy Dios celoso. A propósito, aquí quiero hacer un paréntesis, una cuña publicitaria. Y es que el ministerio ha creado y diseñado
los mandamientos para memorizarlos con imágenes. Entonces ustedes pueden ir a la página de Living Waters Latinoamérica en descargas y pueden descargar gratuitamente los mandamientos con imágenes en color para colorear para sus niños, para que les puedan enseñar los mandamientos y utilizar esa llave olvidada del evangelismo que nos acabamos de enseñar. Volviendo a nuestro tema, está claro que adorar a cualquier otra cosa, cualquier otra persona que no sea Dios, es un pecado de idolatría. Y ese pecado de idolatría es el pecado inicial de la raza humana. Ponernos en el lugar de Dios, como dice Romanos 1, cambiar la gloria del Dios incorruptible por una imagen de lo que sea de la creación, cambiar la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Nosotros conocemos esta herencia como monoteísmo y la iglesia heredó este conocimiento teológico, la idea de que solo hay un Dios, y sabían que adorar cualquier cosa o criatura, por más alta que esa criatura pudiera llegar a ser, era un pecado, la idolatría. Y podríamos mencionar otros pasajes de hecho del Nuevo Testamento que mencionan esta idea. No solamente es una idea del Antiguo Testamento, sino los escritores, los apóstoles del Nuevo Testamento también escribieron que hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con esto creo que está claro, y esta es la parte más fácil de toda la Trinidad, entender que hay un solo Dios, pero es básica para empezar a entender que ese Dios es tres personas. Entonces hay un solo Dios y vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que ese Dios es tres personas diferentes. ¿Cómo la Escritura nos muestra esta verdad? ¿Por qué habría la iglesia de dar un paso de plantear esa idea de que Dios es uno en esencia pero tres en personas? O sea, ¿por qué complicarse con ese tema? ¿Por qué dar ese salto tan complicado? Y la razón es porque la iglesia y los apóstoles y el Nuevo Testamento, el testimonio de los apóstoles, estaba claro y revelado el testimonio de que ese único Dios verdadero se había revelado en tres personas. Eran tres personas. La Trinidad está revelada progresivamente en la Biblia, claro, pero ciertamente está revelada y ciertamente está explícita, como lo vamos a ver. Así que vamos a mirar esto. Cuando Jesús es bautizado en Mateo 3:16, es interesante que ahí estamos viendo que aparecen tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor subió del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Jesús está saliendo del agua, hay otra entidad que es el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Eso es una señal de cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, como fue el Mesías. De hecho, Mesías significa ungido. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes. Esto pareciera simple, pero hay ciertas herejías que dicen que no hay tres personas diferentes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, solamente que en diferentes modos como se ha venido presentando. Pero eso es una herejía. Dios es tres personas. Y vemos por la Biblia que el Hijo es diferente al Padre. De hecho, cada oración que Jesús nos deja registrada cuando Él ora al Padre, es muy evidente que Jesús es diferente al Padre, que que Él está orando a otra persona, que Jesús tiene una voluntad diferente a la del Padre. Mire lo que dice Lucas 22:41. Jesús está en el huerto de Getsemaní orando y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dos personas diferentes, con dos voluntades diferentes, el Hijo orando al Padre. Entonces también dirán, eso está simple, ¿no? Pero es importante porque hay herejías. Cada lugar donde vean una oración de Cristo al Padre, ustedes van a ver esa distinción de esas dos personas diferentes. De hecho, en Juan 17, 1 al 26, que es una oración larga de Jesús por sus discípulos y es una oración de Jesús al Padre, se ve claramente que ellos se aman uno al otro, que se hablan el uno al otro y que se buscan glorificar el uno al otro. Personas diferentes. Ahora pasemos al tema del Espíritu Santo, como una persona diferente. El Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. Pensemos algo, el Antiguo Testamento se refiere a menudo al Espíritu Santo
como Dios obrando en el mundo, sin distinguirlo del Padre. Pero Jesús, en Juan 14, capítulo 14, 15 al 16, explica que el Padre, ante el pedido del Hijo, enviaría su Espíritu Santo. Es decir, que ahí se está distinguiendo al Espíritu Santo como una persona diferente al Hijo y diferente al Padre. El Espíritu Santo enseñaría y guiaría a los discípulos, no hablando por su propia iniciativa, sino hablando a favor de Cristo y glorificando a Cristo. Aquí vemos una iniciativa y como una intención también personal en la persona del Espíritu Santo. De esta manera, Cristo nos está revelando que el Espíritu Santo, como una tercera persona distinta del Padre y del Hijo. En Juan 14, 26, se lo distingue claramente del Padre. Jesús dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Una persona distinta del Padre. El Espíritu Santo es diferente al Padre, Romanos 8:27. De hecho, Él intercede ante el Padre. Imagínense cómo puede ser que sea el Padre mismo, o sea, que el Espíritu Santo no sea una persona así. ¿Cómo es posible que interceda ante el Padre? Dice Romanos 8:27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora el Espíritu Santo es diferente al Hijo. En Juan 16:7, Jesús les está diciendo: les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Aquí está distinguiendo al Hijo del Espíritu Santo. Hemos recorrido estos primeros dos pasos. Obviamente quiero aclarar algo. Esto no es unas citaciones extensivas del testimonio de la Biblia. Es muchísimo más. De hecho, estuve investigando sobre el tema en libros de teología y son capítulos bastante gordos. Entonces yo estoy tomando como los pasajes más claves y de pronto más fáciles de utilizar y de encadenar para ayudarles a ustedes a ver la realidad bíblica de esta doctrina esencial sobre nuestro Dios verdadero. Hemos visto que hay un solo Dios, claramente, que ese Dios es tres personas diferentes. Y ahora vamos a mirar que cada persona es plenamente Dios. Y probablemente este sea el punto más debatido o el punto más expuesto a herejías respecto de la deidad de Cristo, respecto de la deidad del Espíritu Santo, y es el punto en donde la iglesia mismo ha tenido que a través de su historia lidiar con esto y responder a estas herejías. Así que nosotros no estamos de cierto modo experimentando e iniciándonos en el conocimiento de la defensa de la Trinidad. Desde los primeros años de la iglesia este tema estaba, y cuando surgieron las herejías la iglesia respondió. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Cada persona es plenamente Dios. No incluí al Padre como plenamente Dios porque se le llama explícitamente en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento Dios Padre, ¿cierto? Entonces creo que en ese punto no es necesario entrar a sustentarlo mucho. Pero lo que quiero que entremos a saber claramente es que el Hijo, Jesucristo, es Dios mismo. Después de que Jesús resucita y Él se aparece a los discípulos y no estaba Tomás para presenciar la aparición, Él dice que Él no iba a creer hasta que no metiera su dedo en la llaga y su mano en su costado. Y Jesús viene ante Él hace esto, y cuando se da cuenta de que ese es Jesús resucitado, Tomás dice una expresión a Cristo y dice: Señor mío y Dios mío. Está Tomás diciendo claramente que Jesús es Dios para él. Y de hecho, en ese punto es donde llega el clímax del Evangelio de Juan, porque es cuando Juan dice: y todas estas cosas se han escrito para que ustedes crean que este Jesús es el Salvador, que es el Mesías, que en él hay perdón de pecados. Es como diciendo, esta conclusión en la que llegó Tomás al ver toda la vida de Jesús es la misma conclusión que este libro tiene como intención. Y a propósito, el Evangelio de Juan es un evangelio que muestra a Cristo en su deidad de una manera impresionante. Por ejemplo, los apóstoles Pedro y Pablo, en sus cartas ellos hablan de Jesús como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mire cómo lo dice 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia
de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. O Pablo en Tito 2:13 está diciendo que aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Hijo es Dios. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento vemos que a Jesús se le atribuyen títulos o prerrogativas que solamente los judíos le aplicaban a Dios mismo, al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová. Y le llaman, por ejemplo, a Jesús Señor. O que lo que era lo mismo en el Antiguo Testamento, Adonai, que significaba Señor. Que esa traducción de Señor solamente se usaba para Dios mismo en el Antiguo Testamento. De hecho, a Jesús también se le menciona como Yahvé, cuando se utilizan profecías de Isaías y otros profetas, Malaquías, en los evangelios respecto de Jesús. Cuando uno mira el texto del Antiguo Testamento, la palabra que está ahí es Yahvé, el nombre personal del único Dios verdadero, pero se ve claramente que está aplicado para Cristo. Miren este ejemplo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, que es una profecía aplicada a Cristo en el Nuevo Testamento, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De hecho, esta no es la única referencia. Por ejemplo, cuando viene Juan el Bautista, inicia su ministerio. ¿Saben qué hace Juan? Juan está haciendo un cumplimiento de una profecía en Isaías 43, en donde él vino a preparar el camino del Señor. Y quisiera no leerlo en el Nuevo Testamento, sino leerlo en el Antiguo Testamento, Isaías 43. Una voz clama, preparad el camino del Señor. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Y miren que está con mayúscula, Yahvé. O sea, el Dios del Antiguo Testamento, el único Dios verdadero, allanad en la soledad, calzada para nuestro Dios. Y este texto se aplica explícitamente, lo aplican los evangelistas, a que este Juan vino a preparar el camino del Señor. El camino del Dios verdadero. Resultó que Cristo era el mismo Dios encarnado. De hecho, Elizabeth, en Lucas 1:42, cuando María viene a visitarla, dice que el bebé que estaba en su vientre saltó y ella dijo algo a María. Y dijo, la madre de mi Señor. Ella se sentía honrada porque la madre de su Señor venía a él. Ese bebé era su Señor. O sea, era el Dios de Elizabeth. Jesús era Dios. De hecho, Jesús también sanó a personas en un día sábado. Y cuando le preguntaron con qué autoridad hacía ese tipo de cosas, ¿saben qué respondió? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Eso era algo que evidentemente los fariseos, al escuchar, seguramente se les retorcían las entrañas, y eran esos momentos que querían destruir a Jesús al decir ese tipo de cosas, porque sabían que esto era algo que solamente Dios tenía el derecho de decir que era el Señor del sábado. Jesús no fue para nada discreto, sino fue muy explícito en esto. Y eso lo notaron los fariseos, lo notaron los judíos de su época. Además que también hay una fórmula en el Evangelio de Juan, sobre todo, que es el yo soy, ¿no? Y son muchas expresiones en donde Jesús está mostrando su identidad con Dios mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Cuando leemos el Salmo 23 de ese pastor, el Señor es mi pastor, o sea, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Yo soy Jehová el buen pastor que te puede cuidar, del Salmo 23. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. De hecho, este Jesús perdonó pecados. Y los fariseos, de hecho, cuando el Señor perdonó pecados a ese paralítico, ellos dice ahí que meditaron para sí mismos y pensaron que Jesús estaba hablando blasfemia, porque decían, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón, solamente Dios puede perdonar pecados. Y eso estaba apuntando a que ese Cristo, ese Jesús, era Dios mismo, el Señor. Y otra cosa interesante que vemos en el Nuevo Testamento es que Jesús es digno de adoración. Y recuerden esto, solo Dios es digno de adoración.
cualquier adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios, así sea una criatura, la más sublime, un arcángel o un quién sabe qué podamos imaginarnos más sublime, cualquier creación siendo adorada es blasfemia, es idolatría. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es que a Jesús se le adora al mismo punto que a Dios. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan sanaron a ese cojo a la entrada del templo, ellos le dijeron a la gente: ¿por qué se maravillan de esto? Porque las personas pensaban, tenían los ojos puestos en ellos. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Decía Pedro y Juan, como si por nuestro poder o piedad hubiese sido hecho este milagro. Y ellos están apuntando directamente a aquel que hizo ese milagro y aquel que sí merece que pongan sus ojos en él. O por ejemplo los ángeles mismos, cuando son adorados o se les rinde reverencia, inmediatamente se ve un patrón siempre en toda la Biblia de que los ángeles no permiten ser adorados porque solamente Dios es adorado. Ellos son ministros en cierto modo igual que nosotros, porque entienden que esa adoración solo le pertenece a Dios. Pero vemos que el Hijo es adorado y es exaltado. Especialmente cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis se van a dar cuenta y van a quedar impresionados de ese espectáculo de la gloria del Padre y del Hijo. Ahora, la iglesia, ¿cómo pudo pasar a ese punto de decir adoramos a Jesús, pero no somos idólatras? Pues porque la iglesia reconoció que ese Jesús era Dios. Es decir, que ese Jesús era Dios encarnado. Y Juan 1:1 presenta a Jesús en el primer versículo del Evangelio de Juan con unas palabras muy similares a las que había en el principio de Génesis 1. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren lo que está diciendo Juan: en el principio era el Verbo. Ese Verbo preexistía antes de la creación. Dice, y el Verbo era con Dios. Y es interesante ver que esa palabra con Dios, en griego existen 3 palabras diferentes para traducir, que se pueden traducir como con. Una de las palabras es para, que es la misma palabra que utilizamos para paralelo, ¿cierto? Es como algo que va al lado de otra cosa, al lado de alguien, ¿cierto? Con alguien, al lado de alguien. La otra palabra es la palabra sin, que es como estar reunidos con otras personas en un grupo. Por ejemplo, la palabra sinagoga, que es una congregación de personas, viene de ahí, sinagoga, ¿cierto? Pero hay otra palabra que se puede traducir con y es la palabra pros del griego. Y lo interesante es que esta es la palabra que utiliza Juan en este pasaje cuando dice, y el Verbo era con Dios. ¿Y saben qué implicación tiene esa palabra pros? Es como estar con alguien, pero estar cara a cara, como estar dirigido hacia esa persona, algo así como rostro con rostro. Imagínense decir esto intencionalmente. Juan está diciendo que ese Verbo era con Dios. ¿Qué otra cosa, otra persona podría estar en ese grado de intimidad con Dios sino Dios mismo? Y de hecho el clímax de este versículo, ¿saben cuál es? Es como que empieza a hablar de la eternidad del Verbo, luego de su intimidad con el Padre, y mire dónde desemboca. El Verbo era Dios. Impresionante. Impresionante. Aquí se distinguen 2 entidades diferentes, el Verbo y Dios, pero ese Verbo también es Dios. Así que, ¿cómo podemos entender todo esto? O sea, que alguien se ha identificado con Dios, pero también que al mismo tiempo sea distinto de Dios, o sea, distinto de Dios Padre. Y la iglesia reconoció que Jesús era Dios encarnado. Y de hecho, ahí mismo el Evangelio de Juan, unos versículos más adelante, dice que y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y por eso la iglesia tuvo que desarrollar esta doctrina de la Trinidad o este entendimiento del Dios verdadero en uno en esencia y 3 en persona. Por supuesto hay muchos más pasajes que podríamos entrar a ver. De hecho también habría muchas herejías que podríamos empezar a escarbar y a explicar, pero no tenemos tiempo para esto en esta charla.
Pero quisiera que pudiéramos ahora pasar al Espíritu Santo de Dios. Es decir, ¿el Espíritu Santo es Dios? Pues una vez entendemos que el Padre y el Hijo son plenamente Dios, entonces vamos a ver que hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento que aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y empiezan a darle un sentido al entendimiento de la Trinidad, porque el Espíritu Santo está ahí con ellos, es Dios, al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Piensen en esto, cuando en Mateo 28, por ejemplo, dice que vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están los tres ahí puestos. ¿Qué tal si, por ejemplo, dijera bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel? O sea, eso sería como darle al Arcángel Miguel una posición que realmente es inapropiada por el solo hecho de ser un arcángel. Entonces, los creyentes de todos los siglos, todos los cristianos que existen, pueden ser bautizados en el nombre de Dios mismo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, según las palabras de Pedro, cuando Ananías comete este pecado de mentirle a Dios, muestra claramente Pedro que Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. Ahora hay otra referencia. Pone igual a Dios y igual Espíritu Santo. ¿No sabéis que son templos de Dios? Dice Pablo a los Corintios. Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. El templo de Dios es el lugar donde Dios mora, ¿cierto? Y Pablo lo explica por el hecho de que el Espíritu mismo mora allí. Así que él está igualando al Espíritu de Dios con Dios mismo. También nos está mostrando la Biblia que el Espíritu Santo es omnipresente, que es un atributo que solamente Dios tiene. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú, y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí estás tú. Omnipresencia. O la omnisciencia del Espíritu Santo, atributos que le pertenecen a Dios. Pero Dios, Primera de Corintios 2, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hasta aquí hemos desarrollado esos 3 puntos. Y antes de ponerlos en la pantalla, quisiera que usted hiciera un ejercicio de intentar recordar esos 3 puntos que estamos desarrollando, para que se vaya quedando en su corazón y en su mente. ¿Cuál era el primero? Tiene que ver con un número 1. Hay solo un Dios. ¿Cuál era el segundo? Tiene que ver con el número 3. Dios en 3 personas. Y el tercero tiene que ver con que cada persona de estas es plenamente Dios. Si pudiéramos sintetizar esta doctrina en una gráfica, a mí me parece muy útil una gráfica que utiliza Joe Owen, es un amigo nuestro de Respuestas en Génesis, y él básicamente grafica lo que acabamos de ver de la doctrina de Trinidad. ¿Qué entendemos de la doctrina de Trinidad según la Biblia? Que el Padre no es el Hijo, que el Padre no es el Espíritu Santo, que el Hijo no es el Padre, son personas diferentes, ¿cierto? Eso es lo que sabemos por la palabra de Dios. Pero también sabemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Creo que esta ilustración es muy útil porque ir más allá de esto es probablemente caer en lazos, caer en engaños o aún quizás poder resbalar en herejías. Y yo sé que muchos de nosotros quizás hemos aprendido la Trinidad y hemos utilizado ciertas analogías para ayudarnos a entender de una manera física el concepto, pero estas analogías, a pesar de que quizás nos ayudan a entender algo, son también un peligro. No es que los que las usen sean herejes, pero tengamos mucho cuidado. Una de esas es la idea del huevo
con su cáscara, con su yema y con su clara, ¿cierto? Pero esto es parcialismo y esto no es lo que enseña la Biblia. Es como si Dios estuviera dividido en tres partes, ¿no? Tres partes distintas, pero si uno las separa son diferentes. O sea, cada parte por aparte no es el huevo. Pero la Trinidad dice que son tres personas, pero uno en esencia. O sea, esta analogía mejor yo creo que evítala decirla porque va a generar una herejía que se llama parcialismo. O hay otra analogía que solemos utilizar y es el agua, ¿cierto? En sus tres diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, como si Dios fuera el agua y se hubiera manifestado en sólido, en líquido y gaseoso, o sea, en Espíritu Santo, en Padre y en Hijo. Es otra herejía que se llama modalismo. Tengamos mucho cuidado porque estas ilustraciones tienen sus limitaciones. Ahora, quisiera terminar esta enseñanza con lo que sucedió en el Concilio de Nicea. La iglesia, como les decía, ya ha tenido que afrontar estos temas. En el año 325 después de Cristo ocurrió el concilio ecuménico más importante de la historia de la iglesia, por lo menos de los que están documentados más temprano. Y se llama concilio ecuménico no porque sea hereje, porque la palabra ecuménico hoy en día tiene una connotación mala, ¿cierto? Pero en ese momento ecuménico significa que era una reunión de toda la gente de la iglesia universal de ese momento. Es decir, vinieron obispos de África, vinieron obispos de Asia, de Europa y todos se reunieron en Nicea, patrocinados por el emperador, para discutir un asunto. ¿Saben cuál era ese asunto? Revisar una nueva enseñanza o una enseñanza que estaba cogiendo fuerza y esa enseñanza era una enseñanza de Arrio. Arrio era una persona que fue la que ameritó o a través de la enseñanza de Arrio se convocó el concilio de Nicea para revisar esa enseñanza. Y se llamó la controversia arriana. Controversia porque eso generó una cantidad de controversias en la iglesia duras. Si ustedes pueden leer después para documentarse, lean sobre el concilio de Nicea, lean sobre la controversia arriana. ¿Y qué era lo que decían los arrianos? O sea, ¿qué era lo que enseñaba Arrio? Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado. Enseñaba que existía antes de la creación, pero había sido creado. Enseñaba que era mucho mayor que todo el resto de la creación. Y que era de naturaleza similar a la del Padre. Y utilizaban una palabra que era la palabra homoi ousios. Y fíjense mucho en esta palabra porque esta palabra, al final cuando uno lee los credos y las conclusiones a las que llegaron los padres de la iglesia en ese momento respecto de este tema, las palabras eran muy específicas, eran muy bien pensadas precisamente para evitar que la gente por una palabra se fuera a desviar. Entonces, lo que enseñaba Arrio, no sé si a ustedes se les parece alguna falsa doctrina de hoy en día. Si les suena alguna doctrina moderna sobre la Trinidad o sobre la deidad de Cristo. Pues los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos son los nuevos arrianos de nuestra época. Esto no es algo nuevo. Y los principales argumentos de Arrio y de la controversia arriana venían de los pasajes en donde Jesús es llamado unigénito de Dios. Esa palabra unigénito para Cristo, para los arrianos daba la idea de que Cristo fue engendrado por el Padre. Es decir, engendrado, ¿qué les venía a la mente? Pues razonaban que Dios el Padre le había dado existencia al Hijo, o sea, lo había engendrado, lo había creado. Porque claro, en nuestra experiencia humana, pues un padre cuando engendra a su hijo, pues se refiere a la concepción del hijo, ¿sí? O sea, a darlo al lugar, a crearlo, por así decirlo. Entonces, realmente mucho de la controversia radicaba en este punto de interpretación de lo que significaba que Jesús fuera el Hijo unigénito de Dios. Y lo interesante es que el concilio concluyó y al ver estos argumentos de Arrio, también se dieron cuenta de que la fuerza de muchos otros pasajes que mostraban que Jesús era plenamente y completamente Dios como los que hemos hablado arriba. Y la iglesia que concluyó que Cristo era Dios y que lo que quiera que significaba unigénito no significaba que hubiera sido creada por Dios. Y mira, la conclusión del concilio fue que unigénito y engendrado no significa creado.
Ahorita vamos a ver cómo quedó escrito el credo de Nicea, de hecho se conoce así. El Hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Y eso es un juego de palabras, ustedes se van a dar cuenta de eso. Porque aquí ellos utilizan homoousios. Homoousios. Arreo había utilizado la palabra homoiousios, que significaba era de similar naturaleza al Padre. Pero el concilio concluyó, el Hijo, Cristo, tiene la misma naturaleza del Padre. O en términos teológicos, era que era consubstancial. Digamos, es como la palabra teológica que se usa para eso. Así que el concilio de Nicea, la iglesia toda reunida, ante tratar esta herejía, o esta enseñanza, porque en ese momento no se consideraba herejía, puso claro que el Hijo no era similar en naturaleza al Padre, o sea, no era homoiousios. Homoi es similar, sino que el Hijo era homo. La diferencia es solamente una I. Y ustedes dirán, pero ¿para qué complicarse tanto por una I? No, eso no es nada, eso es un juego de palabras. No, pues sí es importante, porque precisamente en el idioma en que esas palabras estaban escritas, pues sí significaba diferente, similar o mismo. Y Nicea concluyó, el Hijo es homoousios, la misma naturaleza del Padre. Y se condenó a Arrio y a sus seguidores como herejes, de hecho. Eso tuvo una lucha, de hecho hay varios personajes famosos de la historia de la iglesia involucrados en esta controversia. Uno de ellos, Atanasio de Alejandría. También les animo a leer quizás sobre Atanasio. Es impresionante porque prácticamente él dedicó su vida a guerrear contra los arrianos y a defender la doctrina bíblica de la Trinidad. Y aún a pesar y a costa de exilios, porque fue exiliado por eso. La historia no termina ahí, pero es importante la conclusión de este concilio de Nicea. Y el credo, miren cómo quedó respecto a este punto. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, miren lo que ponen ahí esa palabra, engendrado no hecho, por si las dudas, pues es de una sustancia, homo o visión, con el Padre, de la misma naturaleza del Padre, no es similar, de la misma naturaleza del Padre. Y eso es impresionante porque, de hecho, cuando uno estudia la historia de la iglesia se da cuenta que muchas de esas herejías no son cuestiones nuevas. Y que ya la iglesia ha reflexionado en la escritura, ya ha reflexionado en su propia tradición. En ese momento Nicea era interesante porque la iglesia no estaba unificada en el sentido de que había obispos en diferentes lugares y cada uno pues eran independientes uno de los otros. Y llegaron a ese acuerdo en Nicea sobre la deidad del Hijo. Ahora, para terminar, quisiera que pudiéramos pensar en algo, y es que las personas de la Trinidad tienen diferente personalidad, diferentes oficios y operaciones. O sea, no hacen lo mismo. Y vemos, de hecho, en la creación, vemos, de hecho, en la redención, una coordinación de las personas de la Trinidad, unos roles de cada uno de ellos. Por ejemplo, por solo mencionar los roles del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra redención, vemos que el Padre elige a aquellos que serán salvos en Cristo, Efesios 1:4. El Hijo los redime, Efesios 1:7. Y el Espíritu Santo los sella, Efesios 1:13. Y así podríamos empezar a mirar una cantidad de facetas en las que el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre tienen diferentes oficios, operaciones y personalidad. De hecho, yo quisiera llamar la atención a algo, y es que hoy en día, quizás por la influencia del humanismo y del feminismo, se ha llegado a pensar que si dos personas no hacen lo mismo, entonces no tienen el mismo valor. Entonces se está luchando en que las mujeres tienen que hacer lo mismo que los hombres para que tengan el mismo valor y sean reconocidas con el mismo valor ante la sociedad. Pero realmente, según la Biblia, hay una diferenciación muy importante entre el valor de las personas, que es intrínseco por ser hechos a la imagen de Dios. Varón y hembra fueron hechos a la imagen de Dios y tienen un valor intrínseco por ese solo hecho, pero tienen diferentes roles o funciones. Y eso no los hace inferiores o superiores a otro en valor. Pero sí puede haber funciones o roles diferentes
Y de hecho, hay relaciones de sometimiento, de sujeción en el hombre y en la mujer, en la familia y también en la Trinidad. Dios no estaba solo y entonces decidió crear al mundo para poder tener a alguien a quien amar. Dios estaba completo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no nos adoptó porque no tuviera otros hijos. Ya tenía a su Hijo unigénito. Y estaba completo y pleno. Realmente es impresionante ver el carácter, la personalidad y la profundidad de nuestro Dios todopoderoso y verdadero, que nos ha salvado, que nos ha alcanzado, que el Dios Padre ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, que el Espíritu Santo está obrando para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es impresionante, esto está conectado con el evangelismo y con el evangelio, con nuestra propia vida cristiana. Así que quisiera invitarles a que pudiéramos orar en gratitud, porque es el Señor el que bendice, el que nos permite estos tiempos, el que nos permite aprender estos temas, y que sea Él dándonos la gracia y la ayuda y también la sabiduría para amarle, para conocerle más. De hecho, la vida eterna, cuando el Señor Jesús le habla al Padre y dice: y esta es la vida eterna, está orando al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien tú has enviado. El conocimiento de Dios es el objetivo de nuestra vida eterna. Y ya tenemos una pizca de eso, tenemos un destello de su gloria. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú te has revelado y nos has mostrado y nos has amado. Y es impresionante ver cómo has obrado para nuestra salvación y cómo nos has acercado para el conocimiento del Dios verdadero, cómo nos has librado de la idolatría, cómo has renovado nuestra mente para comprender tu voluntad, cómo nos has trasladado de las tinieblas a la luz, cómo nos has trasladado de la mentira hacia la verdad, para no darle culto a la criatura, ni a nosotros mismos, sino para darte culto solamente a ti, el único Dios verdadero, que lo merece. Que toda nuestra vida sea para tu gloria, que toda nuestra vida sea para ti, que todos nuestros días te honren, te glorifiquen, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien hemos sido bautizados, en quien nuestra fe está sellada, en quien hemos sido adoptados, a quien tenemos como un hermano, como un primogénito, y quien tenemos como las arras, esa garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo. Gracias por lo que haces y por este tiempo. Y lo ponemos en tus manos lo que queda de esta presentación, lo que queda de esta conferencia, este tiempo, y que seas tú hablándonos, tú transformándonos, Dios Todopoderoso. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.